Bienvenidos a nuestro evento Venezuela servida en imágenes. Hoy nos reunimos para recorrer la historia y la identidad de nuestro país a través de su gastronomía. Cada plato que veremos es más que alimento, es memoria, es cultura y es símbolo de las raíces que nos sostienen. La cocina venezolana ha sido moldeada por encuentros, resistencias y mestizajes. En ella se refleja la herencia indígena, africana y europea, que al unirse dieron forma a una tradición única. Cada preparación nos habla de un territorio, de una comunidad y de la manera en que la comida se convierte en relato de nación. Este recorrido es una invitación a mirar más allá del sabor y descubrir cómo la gastronomía venezolana narra nuestra historia y nos recuerda quiénes somos. Amazonas. En el corazón selvático de Amazonas, la gastronomía se funde con la naturaleza. El maito de pescado, preparado envolviendo el pescado fresco en hojas de plátano y cocinándolo lentamente sobre brasas, es un plato que refleja la sabiduría indígena. Sus raíces culturales provienen de comunidades originarias que aprendieron a aprovechar los recursos del río y la selva, respetando siempre el entorno. La historia gastronómica de Amazonas se cuenta en rituales y celebraciones, donde el maito es símbolo de unión y de respeto por la tierra. Comerlo es sentir la selva viva, el río que alimenta y la conexión espiritual de un pueblo que guarda su identidad en cada bocado. Anzoátegui, asopado de mariscos. El origen del plato proviene de la tradición costera oriental de Puerto La Cruz y Guanta. Como raíces culturales indígenas está el uso del pescado y los mariscos como base alimenticia. Para los ingredientes principales son los mariscos variados, los cortes de pescado fresco, ají dulce, cebolla, ajo y tomate. Para la técnica de preparación es una cocción en sofrito criollo con caldo de pescado, logrando un guiso espeso y festivo. Para la línea del tiempo culinaria es de preparación indígena costera, un plato emblemático de la identidad oriental moderna que es el asopado de mariscos. Anzoátegui sirve la abundancia del mar como fiesta de su identidad oriental. Apure. En el llano inmenso de Apure, la gastronomía se enciende al calor del fuego abierto. La carne en vara, atravesada en largas estacas y cocinada lentamente sobre brasas, es símbolo de la vida ganadera y de la unión comunitaria. Sus raíces culturales provienen de la tradición criolla del ganado, mezclada con la herencia indígena del maíz y la yuca que acompañan el plato. La historia de Apure se encuentra en celebraciones y faenas, donde la carne en vara reúne a familias y vecinos bajo el cielo abierto. Es más que un alimento, es un ritual que convierte el fuego en identidad. Aragua. Albóndigas victorianas. El origen del plato proviene de la Victoria, estado Aragua, adoptadas como un símbolo urbano y popular dentro de la cultura. Forma parte de una tradición criolla y aparte la carne de res y el sofrito como base. Para los ingredientes principales está la carne de res molida, ajo, cebolla, huevo, pan rallado, especias y salsa de tomate. Para las técnicas de preparación, se forman bollitos de carnes adobados y se cocinan en caldo y se bañan con salsa criolla. Para la línea de tiempo culinaria es de receta urbana y de la Victoria en el siglo. A partir de este momento emblemático, ya forma parte de la mesa aragüeña las albóndigas victorianas, que laten con historia de la victoria y tradición que se sirve con orgullo aragüeño. En Barinas, corazón del llano, la cocina es abundancia y encuentro.
El picadillo llanero, preparado con carne de res cortada en pequeños trozos y guisada con aliños frescos, refleja la riqueza ganadera y agrícola de la región. Sus raíces culturales combinan la herencia indígena del maíz y la yuca con la tradición criolla de los guisos festivos. La historia gastronómica de Barinas se forja en los fogones familiares, donde el picadillo se sirve en grandes mesas y se comparte como un símbolo de hospitalidad. Comerlo es sentir la fuerza del campo y la calidez de un pueblo que convierte cada plato en memoria viva y en vínculo emocional con su tierra. El sancocho de Zapuara es uno de los platos más emblemáticos de Ciudad Bolívar y del río Orinoco. La zapuara es un pez único en el mundo que habita solo en estas aguas. Ha estado rodeada de leyendas y tradiciones transmitidas por generaciones. Se dice que quien prueba su cabeza queda ligado para siempre a Guayana, reflejando cómo la gastronomía se entrelaza con el imaginario popular. Desde tiempos coloniales, la pesca de la zapuara marcó la vida ribereña y dio origen a celebraciones que aún perduran, como la Feria de la Zapuara, instaurada en 1978, donde se honra al río, a los pescadores y a este pez singular. El sancocho preparado en comunidad se convirtió en un ritual de encuentro y en un símbolo de pertenencia guayanesa. Más que un plato, el sancocho de Zapuara es memoria viva del Orinoco, un relato del territorio, tradición y cultura que distingue al estado Bolívar dentro de la gastronomía venezolana. Pescado frito con tostones. Este plato surge desde las costas de Puerto Cabello, donde la pesca abundante y la vida portuaria dieron identidad al plato, como una influencia indígena dentro de la cultura con el uso del pescado de río y los tubérculos se mezclan con técnicas criollas de guiso al gusto. Como ingredientes principales, la tradición indígena aportaba el consumo de pescado fresco y el plátano verde como opción principal, ya que como una técnica de preparación el pescado se adoba con especies y limón y se acompaña con harina para luego freír hasta quedar crujiente. Este se acompaña con tostones fritos y posee una línea de tiempo culinaria de preparación costeña tradicional, siendo un plato emblemático de las playas caribeñas y una identidad portuaria. El pescado frito con tostones posee una frase simbólica de cierre, ya que con tostones es el mar de Puerto Cabello convertida en frescura y un encuentro playero. Cojedes, pabellón criollo alterado. Dentro del origen del plato surge como una adopción al pabellón criollo nacional, pero enriquecido con productos llaneros y campesinos al gusto. Su tradición indígena aporta el casabe como uso del plátano para acompañar. Dentro de los ingredientes principales, el arroz, las caraotas negras, la carne mechada, el plátano maduro frito y queso de mano o casabe u otros ingredientes llaneros y campesinos al gusto. Para la técnica de preparación, se prepara el pabellón clásico, pero se altera con acompañantes locales como queso fresco para combinarlo en contorno o casabe como galleta enriquecida de yuca. Para la línea de tiempo culinaria, forma parte del pabellón criollo nacional, pero en versión llanera cojedeña, identificada propiamente dentro de la tradición venezolana. El pabellón cojedeño es la voz del llano reinventando la tradición nacional en su mesa cotidiana. En los caños y manglares de Delta Macuro, la cocina se nutre del río y del mar. El lau lau del Tano con coco es un guiso de pescado de río cocinado con leche de coco y especias. Es emblema de la región.
Sus raíces culturales unen la tradición indígena guarao con la influencia criolla y caribeña, creando un sabor único. La historia gastronómica de Delta se cuenta en palafitos y comunidades ribereñas donde el pescado es alimento cotidiano y festivo. El lau lau con coco es la memoria del río, la dulzura del coco y la unión de un pueblo que celebra su tradición en cada preparación. El pabellón criollo se consolidó en Caracas durante el siglo XIX, en un contexto marcado por la transición entre la colonia y la república. Surgió como una forma de organizar en un solo plato los alimentos más representativos de la vida cotidiana, convirtiéndose en un símbolo caraqueño de la sociedad mestiza que se afirmaba en ese período. Su presencia en la mesa capitalina reflejaba las dinámicas sociales de la época. Familias que buscaban expresar a través de la comida la unión de tradiciones diversas y la construcción de una identidad propia. Con el tiempo, lo que nació en Caracas se difundió por todo el país, hasta ser reconocido como el plato nacional. El pabellón criollo es, en esencia, un testimonio histórico de cómo la cocina acompañó el proceso de formación de la nación venezolana. Falcón. En las tierras áridas y ventosas de Falcón, la gastronomía se convierte en un símbolo de resistencia y sabor. El mondongo de chivo, preparado con vísceras, verduras y especies, es un plato que refleja la vida ganadera y la fuerza de un pueblo acostumbrado a convivir con el desierto y la costa. Sus raíces culturales provienen de la herencia indígena en el uso del maíz y de la influencia criolla en los guisos festivos. La historia gastronómica de Falcón se cuenta en ferias y celebraciones, donde el mondongo de chivo es símbolo de abundancia y resistencia. Comer mondongo de chivo es sentir la tierra árida, la hospitalidad de un pueblo y el orgullo de una tradición que se mantiene viva de generación tras generación. Guárico, pisillo de chigüire. Este plato surge desde una tradición llanera donde el chigüire es abundante en ríos y sabanas y su carne se conserva cerca para la faena. Además de eso, como raíces culturales, los indígenas los disfrutaban con casabe y hierbas locales. Esto forma parte de una cultura criolla acompañado con un tono africano, ya que es un guiso con especias y técnicas de cocción lenta. Como ingredientes principales tenemos la carne de chigüire y algunas de sus vísceras de cabras. Leche de coco en algunas variantes, podemos utilizar cebolla, ajo, ají dulce, pimentón, cilantro y como acompañante puede ser la yuca o el tostón. Para la técnica de preparación, se limpia la carne y las vísceras se guisan con aliños criollos y verduras y se cocina lentamente hasta lograr un caldo espeso y aromático. Para la línea del tiempo culinaria, es un plato campesino de subsistencia a símbolo gastronómico falconiano. Y es que el pisillo de chigüire es un atractivo turístico. El mondongo de chivo es la resistencia hecha a manjar y raíz de guárico en el pisillo de chigüire. La Guaira, como puerto colonial desde el siglo XVI, fue el principal punto de contacto entre Venezuela y el mundo. En ese espacio de intercambio, el mar se convirtió en fuente de vida y en símbolo de identidad para las comunidades costeras. El pescado frito con tostones y ensalada rallada nació de esa relación directa con el Caribe, como una comida sencilla que acompañaba la rutina de pescadores y comerciantes. Con el tiempo, ese plato se transformó en tradición playera y en emblema cultural del litoral central. Comer pescado frito en La Guaira es participar de una costumbre que une historia portuaria,
vida comunitaria y paisaje marino. Así, la gastronomía del litoral narra la memoria de generaciones que han encontrado en el mar su sustento y su identidad. En Lara, tierra de música y tradición, la gastronomía se expresa en las tostadas caroreñas. Este plato, elaborado con masa de maíz frita y rellena de guisos variados, es símbolo de creatividad y sabor popular. Sus raíces culturales provienen de la tradición indígena del maíz, mezclada con la influencia criolla en los rellenos de carne, pollo o queso. La historia gastronómica de Lara se cuenta en plazas y celebraciones donde las tostadas son protagonistas de ferias y encuentros familiares. Comerlas es sentir la alegría caroreña, la música del tamunangue y la conexión emocional de un pueblo que celebra su identidad en cada mordisco. La pizca andina es el plato que mejor representa la vida en los páramos merideños. Su origen se remonta a la época colonial, cuando los campesinos de montaña necesitaban un alimento sencillo y caliente para enfrentar las madrugadas frías. Con el tiempo, se convirtió en parte esencial del desayuno andino, acompañado de arepas de trigo y quesos locales, reflejando la riqueza agrícola de la región. La papa, cultivada desde tiempos coloniales en los Andes, dio identidad a esta sopa y la convirtió en símbolo de arraigo. Más allá de su sencillez, la pizca andina es memoria cultural, un plato que narra la relación íntima entre el hombre andino y su territorio, entre la montaña y la mesa. En Mérida sigue siendo un ritual de cada amanecer, un recordatorio de la historia y la tradición que definen la vida en los Andes venezolanos. El mondongo mirandino tiene sus raíces en la época colonial, cuando se heredó de España la costumbre de aprovechar cada parte de la res. En los pueblos de Miranda, especialmente en los valles del Tuy y los Altos Mirandinos, esta tradición se transformó con productos locales como maíz, yuca, plátano y ají dulce, creando una versión propia y profundamente venezolana. Con el tiempo, el mondongo dejó de ser un simple plato de aprovechamiento y se convirtió en comida festiva. Se preparaba en grandes ollas durante celebraciones patronales y reuniones familiares, donde la cocción lenta reunía vecinos y parientes alrededor de la mesa. Así nació el mondongo mirandino, un plato que cuenta la historia de cómo las costumbres coloniales se mezclaron con la riqueza agrícola de Miranda para convertirse en tradición popular. Monagas, cachapa con queso de mano. Este plato conocido en las zonas agrícolas de Monagas abunda donde el maíz es el principal protagonista y el queso de mano representa la tradición general. Para las raíces culturales, esto también proviene de una herencia indígena que aporta el uso del maíz como base alimenticia y la cultura criolla incorpora el queso fresco. Ingredientes principales: maíz tierno molido, leche, sal, azúcar al gusto, queso de mano fresco, sal y mantequilla. Para la técnica de preparación se utiliza la masa de maíz tierno cocida en embudare hasta dorar y se rellena con queso de mano. Para la línea de tiempo culinario es un alimento campesino, siendo esto un plato emblemático monaguense, presente en ferias, carreteras y celebraciones familiares y en cada uno de los rincones de Venezuela. La cachapa con queso de mano no es un preludio, es un acto central en donde el maíz es convertido en banquete.
En la isla de Nueva Esparta, el mar es el protagonista y su cocina lo celebra con mucho orgullo. El pastel de chucho, elaborado con pescado seco, plátano maduro y queso, es el plato que mejor narra la identidad margariteña. Sus raíces culturales unen la tradición indígena de la pesca con la influencia española y caribeña en el uso de especias y técnicas de horneado. La historia gastronómica de Nueva Esparta está marcada por la creatividad de sus pobladores, que transformaron ingredientes tan sencillos en un manjar festivo. El pastel de chucho es más que un plato, es una memoria del mar, la alegría isleña y el sabor que conecta generaciones con su cultura. En Portuguesa, tierra agrícola y fértil, la cocina se nutre de la caza y de la cosecha. El pisillo de venado, preparado con carne desmechada, sazonada con aliños, refleja la vida campesina y la relación que tienen con la naturaleza. Sus raíces culturales provienen de la tradición indígena en el uso del maíz y la yuca, mezcladas con la herencia criolla de los guisos festivos. La historia gastronómica de Portuguesa se cuenta en las faenas agrícolas y en las celebraciones familiares, donde el pisillo de venado es símbolo de abundancia y de unión. Es un sabor que conecta al pueblo con su tierra y con la fuerza de su trabajo. Sucre. Apure. En el llano inmenso de Apure, Apure, la gastronomía se enciende al calor del fuego abierto. La carne en vara, atravesada en largas estacas y cocinada lentamente sobre brasas, es símbolo de la vida ganadera y de la unión comunitaria. Sus raíces culturales provienen de la tradición criolla del ganado, mezclada con la herencia indígena del maíz y la yuca que acompaña el plato. En el uso del chivo y la historia de Apure se encuentra en celebraciones y faenas, donde la carne en vara reúne a familias y vecinos bajo el cielo abierto. Y símbolo de diversidad. Es más que un alimento, es un ritual que convierte el fuego en identidad. Un pueblo que guarda su historia en cada sabor. Apure. En el llano inmenso de En las montañas frías de Táchira, la cocina se reconforta con el ajico tachirense. Este caldo espeso de pollo, arroz y especias es alimento cotidiano y festivo. Sus raíces culturales provienen de la tradición indígena en el uso del maíz y de la influencia andina en las sopas sustanciosas. La historia gastronómica de Táchira se cuenta en sus hogares y ferias, donde el ajico es plato de encuentro y de hospitalidad. Comerlo es sentir la montaña, la fe y la calidez de la familia tachirense. En las montañas de Trujillo, los ríos cristalinos regalan un tesoro gastronómico, la trucha frita. Este plato sencillo y fresco se prepara con pescado recién capturado, adobado con limón y especias y servidas con arepas o papas. Sus raíces culturales unen la tradición indígena en el consumo de peces de río y la influencia europea en las técnicas de fritura. La historia gastronómica de Trujillo se vive en posadas y hogares, donde la trucha frita es símbolo de frescura y orgullo natural. Comerla es sentir la montaña, el río y la espiritualidad de un pueblo que guarda su identidad en cada bocado. En Yaracuy, tierra de montañas y leyendas, la cocina campesina se expresa en la arepa pelada, elaborada con maíz pilado y cocinada en budare. Este plato es símbolo de identidad y arraigo. Sus raíces culturales provienen de la tradición indígena del maíz,
mezcladas con la herencia criolla en el uso del queso y guisos como acompañantes. La historia gastronómica de Yaracuy se cuenta en los hogares rurales, donde la arepa pelada es alimento cotidiano y festivo, presente en celebraciones y reuniones familiares. Es más que una arepa, es la raíz dorada que conecta al pueblo yaracuyano con su tierra y con la memoria de sus ancestros. El patacón zuliano nació en Maracaibo como una creación popular que aprovecha el plátano verde, producto abundante en la región desde tiempos coloniales. Los pobladores comenzaron a freírlo y aplastarlo para usarlo como base de carnes, quesos y ensaladas, convirtiéndolo en un plato único de la cuenca del lago de Maracaibo. Durante el siglo XX, el patacón se consolidó como comida urbana y callejera, servida en ventas nocturnas y ferias, reflejando el ritmo alegre y festivo de la ciudad. Su preparación sencilla y su sabor contundente lo convirtieron en símbolo de identidad zuliana, un relato gastronómico que une tradición agrícola con vida urbana. Queremos agradecer profundamente a cada uno de ustedes por haberse conectado y acompañado en este evento virtual. Aunque no compartimos un mismo espacio físico, su presencia en línea nos hizo sentir unidos y nos recordó que la cultura puede trascender fronteras y pantallas. Su tiempo, su atención y su disposición fueron esenciales para que Venezuela, servida en imágenes, tuviera sentido. Gracias por permitirnos mostrar la riqueza gastronómica y cultural de nuestro país y por ser parte de este esfuerzo académico que busca unir tradición, memoria y hospitalidad. Con todo nuestro corazón, gracias por estar aquí y por acompañarnos en este recorrido.